Bien, la hora del tax. Hola Pedro, ¿Cómo estás, Eduardo? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, tuvimos una semana de receso obligado, Nos vimos obligados a pero estudiar lo que vamos a comentar hoy. sí, no, y aparte de eso, un viaje relámpago que realicé y que cambió un poco la agenda, pero ya estamos aquí, de vuelta ya grabando un nuevo capítulo de la hora del tax. Muchos me han preguntado que no anunciamos en el capítulo anterior de qué íbamos a hablar, ya entonces lo dejamos ahí como medio en las tinieblas, en las dudas, pero bueno, ya tenemos tema y hemos estudiado un poquito más y lo vamos a desarrollar. Sí, sí, es un programa que yo creo que ha mostrado buena recepción del mundo privado, ¿cierto? En general, contadores, auditores, algún otro abogado e incluso funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos nos han ¿cómo se llama? Reconocido el programa por el tono en el que hablamos las cosas y además siempre desde el punto de vista constructivo. Creo que eso se agradece, más allá de ser una charla, una clase académica o teórica, es en el fondo tratar de hacer el link con la práctica, ¿cierto? Y con la justicia o injusticia de cómo está funcionando ahora el sistema tributario. Así que yo le veo harto futuro al programa. Sí, bueno, la idea siempre ha sido conversar los temas, así, desde un punto de vista teórico y práctico, a lo que nos ha tocado vivir, en el caso mío, casi ya 30 años de experiencia en el ámbito tributario, 15 años de un lado de la fuerza y 15 años del otro lado de la fuerza, no voy a decir cuál lado es cuál, pero, pero principalmente conversar los temas, atreverse a dar una opinión, quizá a veces algunos no estén de acuerdo, otros sí, y bueno, muchos compañeros y amigos que tengo yo de profesión me han indicado que en algunos temas que hemos conversado ya forma parte de su cátedra y le piden a sus alumnos que revisen los temas porque en realidad le estamos dando un tinte, una mirada distinta a solamente pasar la teoría o repetir la ley, ¿no? Claro, claro. Que es más o menos lo que se busca en la práctica. Así es. Así que yo creo que hoy vamos a conversar un par de temas importantes. Primero, partir por un poco la contingencia, ¿cierto? El, el proyecto de reforma tributaria todavía está ahí un poquito durmiendo en el Congreso. No se sabe si es que se va a aprobar. Yo creo que están algunos apremiados principalmente con la tasa ProPyme, ¿cierto? Porque si es que no hay un cambio para el próximo año, esa tasa de 25 va a ser, yo diría, una mala opción, eh, o sea, no va a ser el ideal, ¿cierto? Que un régimen ProPyme tenga una tasa muy cercana al régimen general, aun cuando tenga el crédito, el derecho al crédito total. Pero ojalá al menos esa parte y otras, quizás las normas antielusivas, se puedan resolver. Quizás la reforma no se tiene que aprobar o rechazar en bloque, sino que ojalá el Congreso pueda, digamos, seleccionar al menos aquellas normas que son más urgentes de incorporar en la ley. Ese es como el llamado, al menos que a mí me parece relevante, porque no es una cuestión de parapetarse entre rechazo o apruebo esta reforma, sino porque la legislación actual tiene vacíos, tiene problemas que tienen que ser resueltos, no solamente en favor de los contribuyentes, también en favor del fisco. Así que ojalá que se pueda concretar algo, se pueda aprobar al menos una parte de las buenas ideas que están en el proyecto y aquellas que son eh, ideas, digamos, criticables, bueno, que se traten de corregir en lo posible. Sí, mira, y hay varios interesados que están ahí monitoreando constantemente el desarrollo o el avance de este proyecto de ley, que se encuentra en este momento en el Senado, es decir, en la cocina, como le llamaban antes, Claro, respecto se de puede quemar. sí, hay varios proyectos que ahí han sido modificados y Mm. que entraron de una forma y salieron muy cambiados. Pero principalmente, como dices tú, el tema de las pymes preocupa porque la situación, si bien se proyecta un crecimiento del país del orden del 2,5%, por ahí más, por ahí menos, hay presiones inflacionarias, el tema Sí, eh,
los bancos centrales europeos y el estadounidense no han aflojado ahí la lucha contra la inflación, entonces todo eso nos salpica a nosotros, la guerra sigue el problema entre Israel y Palestina, la guerra en Ucrania, etcétera. Entonces todo eso son factores externos que influyen en que no se afloje este tema, y las pymes son las que están sufriendo. Uno que tiene oficina contable y que tenemos varios clientes, estamos viendo una baja considerable en los ingresos que tienen en este periodo, especialmente en invierno. Bueno, tuvimos un invierno muy distinto a los años anteriores, es decir, en la zona central mucha lluvia, mucho temporal, en la zona sur, aquí en Australia, nosotros tuvimos una ola de frío muy intensa que provocó que el comercio no funcionara a 100%, etcétera, pero aparte aparejado con el tema económico. Entonces, que las pymes el próximo año tengan que tributar con una tasa 25%, que es muy cercana a la tasa que tienen las empresas de mayor envergadura, con la tasa del 27%, hace reflexionar que en realidad van a tener que llegar a un acuerdo y ver en cuál va a ser la realidad de las pymes. No olvidemos que por acuerdos políticos tuvimos un año con 10% y este año con el 12,5%. Se llegó a un acuerdo para mantener en cierta forma la tasa ahí un tiempo más. Pero preocupa ese tema, y también hay preocupación al interior del Servicio de Impuesto Interno, porque en realidad aparejado a esto viene un proyecto de modernización dentro de la escala de los funcionarios, donde han apostado hartas fichas a que, ¿cómo se llama? Se privilegiara la carrera funcionaria y se moviera un poco los escalafones. Y eso sería una suerte de movilización, porque en realidad hoy día los escalafones están estancados, es decir, muchos fiscalizadores llevan muchos años en los grados que están, y eso también provoca una suerte van perdiendo el poder adquisitivo. Si bien hay un reajuste año a año a los sueldos de los empleados, pero eso no se condice con los valores de mercado que están ganando los mismos profesionales con la experiencia que tienen afuera. Entonces eso hay que reflejarlo, y para no tener una pérdida o una salida de fiscalizadores que si bien quizás en el mercado privado sería bienvenida, a muchos no nos conviene que tengamos más competidores. Así que Sí, más sí. vale tenerlos ahí contentos a los muchachos. No, aparte que, entrando un poco más serio, faltan fiscalizadores. En la cantidad de contribuyentes por fiscalizador es una tasa muy alta comparada con otros países que tienen los mismos estándares tributarios que tenemos nosotros. Entonces, y también se ve reflejado en las altas cargas de trabajo que tienen actualmente. Y Claro, y que la inteligencia artificial yo creo que todavía no está en condiciones de poder suplir un poco esa falta de fiscalizadores. Así que hay un déficit, y uno lo ve en los tiempos de demora en las fiscalizaciones. Es un problema. Entonces, ojalá que se corrija. Perdona, Pedro, otro tema también importante es la sentencia de la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Que sí, en forma histórica, que creo que tiempo atrás lo había hecho, pero luego de varios años, la Corte en recursos de protección siempre negaba la impugnación de interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos en circulares. Y se dio la ocasión de que se presentó un recurso de protección en contra de una circular que interpretó este impuesto especial de los alimentos azucarados, no sé cuál es el término, analcohólico creo que era, ¿no? sí, 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 sí. Y la Corte de Apelaciones ordenó dejar sin efecto esa circular, ¿ya? Fue este mes de julio. Y bueno, ahora la Corte Suprema, o sea, el Servicio de Impuesto Interno presentó una apelación en contra de esa sentencia, y estamos esperando que la Corte Suprema resuelva. Pero en el intertanto, el Servicio de Impuesto Interno ordenó dejar sin efecto provisoriamente esa circular. Claro. Lo que es un indicio, bueno, eso se dio justamente con el ingreso de Javier Echeverry, pero en el fondo yo
yo creo que se dio una buena unión en fondo, de la importancia que tienen las sentencias judiciales para las actuaciones de la administración del Estado. Siempre el criterio del servicio fue que las sentencias judiciales solamente tienen aplicación para las partes, ¿cierto? Pero esa regla es hasta ahí nomás, ¿cierto? Eh, Porque en verdad los tribunales de justicia tienen toda la facultad para poder revisar si la actuación del servicio como acto, como organismo administrativo, se hace de acuerdo a la ley. Y al parecer, por lo que sale en la sentencia, ¿cierto? Se hace un cuestionamiento de esa interpretación. Es decir, el acto de interpretar fuera de la ley supone un acto arbitrario, ¿ya? Al establecer hechos grabados que no están en la ley. Eso por un lado, pero también el tirón de oreja en esa sentencia no va solamente por el tema del impuesto específico, sino que también un poco a el proceso de consulta pública de circulares. Ahí hay una crítica al Sí. proceso que ojalá se pueda corregir cuando no sacamos nada con dar un plazo para que las personas puedan opinar cuando esa opinión en el fondo no es vinculante, pero además no consta un poco en el producto, en esa circular final. Entonces, la idea es que en ese proceso de consulta pública, esas consultas uno pueda tener el feedback de la administración, por qué se rechaza o se acepta el comentario, ojalá en la circular o en un instrumento aparte, pero que sea un antecedente que sirva para interpretar, para llevar un seguimiento a la historia de esa interpretación. Así que yo le tengo fe a esa sentencia, ojalá que, que se confirme por la Corte Suprema, al menos en lo esencial, en la facultad de poder interpretar la interpretación, porque pasa una cosa, el servicio dice, si usted no está de acuerdo con esa interpretación como contribuyente, no pasa nada, ¿cierto? Pero el funcionario va a aplicar esa interpretación y por lo tanto la instancia para poder discutir esa interpretación se va a dar en un juicio tributario. Pero esa impugnación se va a dar luego de que la liquidación o el acto terminal haya sido emitido, hayan pasado varios años y recién un tribunal confirme con una sentencia ejecutoria una discrepancia con la interpretación administrativa. Entonces, es un costo muy alto que no tienen por qué sufrir los contribuyentes. Lo ideal sería, como cualquier acto de la administración, que uno puede impugnar una interpretación en una circular o en un oficio, ¿cierto? Y poder corregir lo antes posible esa interpretación de manera de que los contribuyentes tengan una certeza jurídica sobre las actuaciones que puedan realizar en el mundo jurídico. Entonces, ojalá resulte. Esa es como otra también noticia contingente en estos días. Sí, bueno, respecto de lo que tú mencionas, claro, es un tema para el ámbito más jurídico relevante, porque en realidad, como tú indicas, era difícil ir contra el servicio a través de una circular, es decir, era algo casi impensado, porque, como tú bien lo mencionas, generalmente la posición de impuesto interno es que es la circular obliga al funcionario, pero no obliga a los contribuyentes, ¿ya? Si tú te acoges de buena fe a lo que se interpretó el director en la circular, ya digamos, está dentro de lo que tú puedes hacer. Ahora, por ahí también leyendo algunas opiniones respecto de lo mismo, se mencionaba que quizás el fallo solamente era aplicable a las partes, no al resto de los contribuyentes. Entonces, eh, por ahí vino bien lo que hizo el actual director de sacar esta circular indicando que quedaba pendiente la aplicación hasta que no se resolviera el fallo. Entonces, por ahí da cierta certeza. Ahora, poniéndolo en un caso un poquito más extremo, si en el futuro sale una nueva circular, por ejemplo, llevándolo al tema que nosotros conocemos bastante, que es las sociedades profesionales, podríamos haber presentado un recurso de protección yo como SPA diciendo, señor director, ¿por qué me deja fuera a las SPA y solamente aplica las limitadas? La dejo Claro. ahí, lo dejo ahí Sí, y por supuesto. quizás no, y quizás por ahí me pueden decir, bueno, si tú eres SPA y sigues facturando exento, bueno, veamos en los tribunales y qué dice el final de la Corte Suprema respecto de que si tú te puedes o no acoger a las normas de segunda categoría y tributar
exento de IVA. Entonces, por ahí va un poco el miedo que yo he escuchado respecto de abrir este fallo que si bien tú indicas que es como histórico. Uno lo ve un poquito más desde lejos porque no es tan leguleyo, pero me imagino que ahí en la academia debe ser un recurso más o menos bastante estudiado y que van a analizar y desmenuzar en el futuro. ¿Ya? También esta semana se estuvo conversando un poco del tema del secreto bancario, que también que también se está discutiendo bastante, por lo que pude escuchar, se aprobó en una comisión de que la UAF pudiera tener acceso a las cuentas bancarias sin orden judicial. Ya está aprobado por lo menos en una comisión dentro del Senado. Ahora falta, yo creo que discutirlo un poco más en detalle, pero no sé si ese será el camino del secreto bancario. Y también se habló hoy día, salió un reportaje en el diario, respecto de la facultad que tiene Impuesto Interno de fiscalizar la justificación de inversión, ¿ya? Que es un tema que por ese lado también se puede combatir al crimen organizado y este tema del manejo del tema de las drogas, porque estos personas que están en ese mundo hacen bastantes inversiones y ostentan del poder adquisitivo que tienen actualmente, y el servicio tiene una herramienta como para fiscalizarlo. Ahora, ahí entramos en otro tema. ¿Qué pasa si esos ingresos ilícitos yo los tributo? ¿Pasan a ser ingresos lícitos? Bueno, esa es una discusión también bastante larga y que, bueno, ahí los Claro. más puristas tendrán que entrar a analizar. Sí, claro, en relación con el secreto bancario, hay una fuerte oposición a que se facilite el acceso, ¿ya? Hay un temor, ¿cierto?, de que el Estado, en el fondo, pueda tener acceso a básicamente toda la conducta de las personas, porque qué mayor antecedente que los movimientos bancarios para reflejar cómo actúa una persona, ¿ya? El temor es ese y bueno, no quisiera pronunciarme en favor o en contra, pero esto va a terminar regulándose este año, ¿ya? No creo que pase el próximo y por lo tanto vamos a tener un nuevo escenario en materia de secreto bancario. Yo creo que se va a mantener un poquito el statu quo de restringir ese acceso. No veo posible que se libere así como se estaba pensando. Claro, aquí hay una búsqueda de controlar un poco la actividad ilícita, ¿cierto? En el fondo, la UAF desea en parte, y los organismos del Ministerio Público, Impuestos Internos, también van de la mano con esa necesidad de un poco de tomar algún efecto, ¿cierto?, de transparentar el crimen organizado, ¿ya? Así que veo complicado que se pueda flexibilizar todavía más la legislación del secreto bancario. Y en cuanto a la justificación de inversiones, o sea, efectivamente yo diría que hay una cierta responsabilidad del Estado el no utilizar esta norma de justificación de inversión, así como otras que existen, ¿ya? Para poder recaudar lo que corresponde. Siempre se espera que las leyes cambien para que Impuestos Internos tenga mayores atribuciones, ¿cierto? Sin embargo, la legislación actual, o sea, recordemos que Javier Echeverry con menos normas pudo hacer muchas cosas. Pasaron los años, las normas establecieron mayores atribuciones a impuestos internos, pero ha habido, yo diría, una falta de servicio utilizando las herramientas que existen, la normativa que existe para poder fiscalizar y recaudar lo que corresponde, ¿ya? En mi opinión, veo una responsabilidad un poco por omisión de este organismo público, ¿ya? Porque la norma de justificación de inversiones es una norma que está hace mucho tiempo, ¿ya? Y que perfectamente habilita Impuestos Internos a revisar cualquier inversión, gasto, dice la ley, O desembolso. o desembolso, ¿ya? Eh,
y fiscalizar, ¿cierto? Y revisar si es que esos ingresos con los que hicieron esos gastos de inversiones fueron tributados o no. ¿Ya? Se utiliza poco esa norma y claro, como tú dices, algunos entendidos han señalado que esa es una norma de alguna manera que permite gravar rentas de fuente ilícita, ¿ya? O sea, las rentas que no se declaran, las rentas de actividades ilegales, en algún momento pueden llegar a ser fiscalizadas por esta norma de justificación de inversiones y la ley aplica un impuesto, ¿cierto? La segunda categoría o la primera categoría, dependiendo de la actividad principal, sin consideración al origen de esa renta. Como que hace un poco vista gorda de si se originó por actividades ilícitas o no, y simplemente aplica un impuesto, ¿ya? Uh-huh. Y eso en línea con el concepto de renta, ¿cierto? Que la ley establece que no depende mucho no depende en nada del origen, ¿ya? Claro, y efectivamente ahí se abre otra discusión, ¿cierto? Si me van a tributar por renta ilícita, eso tiene otros efectos, ¿cierto? En materia penal hay ciertas penas que en el fondo implican un comiso de esas rentas, pero en paralelo también se tiene que tributar, ¿ya? ¿Qué pasa con los gastos necesarios para para generar esa renta? Y una serie de efectos que no se han discutido, lamentablemente, en Chile, que no tienen respuesta en otros países, pero sí es importante discutirlo. Entonces, ojalá que con este artículo que mencionas tú, Pedro, del Mercurio, en el fondo recapacite un poco el servicio en el sentido de utilizar realmente esta norma, sobre todo en esta época, ¿cierto? En que existe una actividad delincuencial muy relevante, ¿cierto? Hay un comercio que está tratando de apagarse con medidas de control, ¿cierto? No solamente poner más carabineros en la calle, sino que también matar el negocio del delito. Y bueno, y qué mejor que, entre otras normas, utilizar esta sobre justificación de inversiones. Sí, y otro temas relevantes que se tienen que hacer para mejorar un poco la recaudación o la presencia es justamente de que los funcionarios de impuestos internos tienen que estar en la calle. Lamentablemente, eso mejora una enormidad el tema de que tengo que ser fiscalizado, ¿ya? Últimamente se ha visto un aumento. Nuestros mismos clientes nos han mencionado que han sido visitados por los funcionarios de impuestos internos, situación que no ocurría hace mucho tiempo. Y que una vez yo era fiscalizador nuevo, era pollito, un pichoncito dentro de impuestos internos, estábamos en el curso de fiscalizadores nuevos todavía, y se presenta el director regional, de ese tiempo en Concepción, no recuerdo en este momento el nombre del director, ya van a ser 30 años, de ese ingreso al servicio de impuestos internos, y el director en la época, ese tiempo estaba Javier Echeverri como director nacional, dijo que él prefería, en vez de llegar por sorpresa a un local o alguna, por este caso, La Vega en Concepción, avisar en los medios de comunicación que el día viernes a las 10 de la mañana iba a llegar el servicio de impuesto interno. Y él aseguraba que ese día iba a ser el día que más recaudación iba a tener ese local porque sabían que estaba el servicio de impuesto interno. Y generalmente en esa época trabajamos de esa forma, ¿ya? Más que la sorpresa, más que andar escondido, que siempre nos acusaban de que andaban escondidos o que mandábamos a cabros chicos a comprar cosas para acusar una infracción. A nosotros lo que nos interesaba era la recaudación, es decir, que los clientes o los contribuyentes en este caso emitieran el documento. Hoy día eso parte se ha perdido un poco, más que nada por el tema de, lo mencionamos también, la gran cantidad de documentación y casos pendientes que tienen los fiscalizadores que en realidad están siendo sobrepasados principalmente por la falta de personal o dotación. Pero, por ejemplo, la semana pasada yo tuve la oportunidad de estar en Santiago y anduve por estos barrios medios complejos y la cantidad de comercio clandestino que existe es impresionante. Entonces uno Sí. piensa y dice, bueno, por ahí se está escapando parte de la recaudación y hay que ser inteligente para fiscalizar. Tú no puedes ir a cursar infracciones a cada una persona que se instala ahí en la calle o en la vereda
en este caso, o se toma en las calles también, porque vi también que se toma en las calles, que estaba vendiendo diferentes productos, la mayoría falsificados, y a unos precios que son irrisorios. Entonces tú dices, wow, ¿cuánto es el costo de esto y dónde lo están produciendo? Y por algún lado está entrando. Entonces hay que entrar a ser inteligente y pensar cómo puedo fiscalizar eso a través de la importación, a través del distribuidor, o hacer un cambio sujeto, que es un tema que siempre se ha conversado, hacer un cambio sujeto en el comercio hoy día para estos tipos de productos sería una excelente medida, porque en realidad la persona puede vender sin problema en la calle porque el impuesto ya está pagado. Entonces, el fisco pues, también ahí se asegura un tema. Ahora, Sí. vamos a seguir permitiendo que la gente se instale con 2 metros cuadrados a vender productos falsificados, o no lo Claro, hacemos porque en realidad ya nos sobrepasó y ya no lo hacemos. Ahí tenemos que entrar a pensar de diferentes formas. claro, requiere un trabajo conjunto, ¿cierto? Es un tema no solamente tributario, ¿cierto? Aquí tiene que trabajar mano a mano aduanas, carabineros inclusive, y efectivamente yo estoy de acuerdo, faltan fiscalizadores en la calle, pero también faltan fiscalizadores. Entonces, y bueno, ojalá no se piense solamente en subir la tasa, si ese es el tema. Hay que mirar hacia adentro y fondo tapar filtraciones, que hay varias, ¿cierto? Sí, una vez nos comentaban un profesor argentino que tuvimos en un curso, en un magíster que hicimos aquí en Punta Arenas, que le preguntamos por qué nos mostraba la estructura tributaria en Argentina y en realidad ellos tienen, no sé, 3 o 4 veces más impuestos que nosotros. Entonces nos indicaba que en realidad era tanta la evasión que por algún lado el fisco tenía que recaudar. Y esa no es la idea. La idea es que en realidad sea la menor cantidad de impuestos posible, la forma de determinación lo más sencilla posible y los costos de cumplimiento, que igual lo conversamos en los programas anteriores, sean los más fáciles de realizar. Entonces ahí el sistema se simplifica, pero se empieza a complejizar cuando tú dices, bueno, pero si ya no puedo recaudar por acá, la tasa de evasión del IVA subió del, no sé, 12-13% que lo dejó Javier Echeverri, hoy día sobre el 20-25%. La estimación es que en realidad igual es otro tema que hay que ponerse de acuerdo, porque en realidad hay muchas estimaciones que no se sabe si son o no son. Entonces, bueno, pero entonces creemos un impuesto al lujo que conversamos el otro día como para tratar de recaudar un poquito más, o hagamos una sobretasa del impuesto de los bienes raíces, etcétera. Entonces, Claro, yo claro, creo porque, que claro, porque es injusto no hacer el esfuerzo, ¿cierto?, de resolver la complejidad que está teniendo el sistema para no recaudar el comercio ilegal, clandestino, ¿cierto? Porque resolverlo no es fácil, se sabe, no. ¿cierto? Y requiere el trabajo conjunto de varios organismos del Estado. Entonces, es dedicar tiempo complejo a, primero, definir lineamientos legales, pero también mejorar prácticas, ¿cierto? Contratar más funcionarios, etc. Es un trabajo fácil, pero hay que hacerlo, porque ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Se les suele hacer el quite a esa complejidad y se termina mirando a los contribuyentes que están ahí, que tienen un lugar físico, ¿ya? Que le es más fácil al fisco ir a recaudar. Entonces, eso significa terminar subiéndole los impuestos a las personas naturales, al trabajo dependiente, al global complementario, ¿cierto? A los establecimientos, a las empresas con una tasa mayor, cuando en el fondo ese tipo de contribuyentes que uno puede ubicar, ¿ya? Están asumiendo el costo o pagando lo que no pagan aquellos que no están tributando, pero que el Estado no quiere, digamos, identificar y hacer el trabajo de reconocerlo, ¿ya? Entonces, hay varias fórmulas. Uno podría decir, ya contratemos más fiscalizadores, pero también uno podría plantear, oye, a lo mejor el IVA se puede optimizar, ¿cierto? Cambio de sujeto, como dices tú, o quizás este régimen ProPyme hagámoslo más cercano, quizás mezclémoslo con el impuesto municipal, no sé, hagamos una un cosa, monotributo. un monotributo, porque, y hagamos la estadística, o sea, de la evasión, al menos vamos a recaudar, más o menos lo que está haciendo esta empresa de buses de Santiago, ¿cierto? Por la evasión de las Ah, micros. ¿Ah? Entonces están diciendo, mira, paga un monto y con eso te aseguras
el uso del bus durante el mes. Entonces, yo creo que algo de eso se podría hacer quizás, y de la mano con un cambio de mentalidad, ¿cierto? Quizás con mayores eh, capacitaciones en los colegios, en la universidad, porque también eso necesita un cambio educacional, ¿cierto? Eso tiene que ir desde la casa, de los Sí, colegios, para que la gente tome conciencia, porque no basta con simplemente establecer penas más duras, sino que hay que cambiar la mentalidad para que la gente sienta que sus impuestos se gastan bien, y además eso requiere, ¿cierto?, que se haga más eficiente el gasto público, ¿cierto? Con todos estos episodios de corrupción, en verdad nos dan muchas ganas de pagar impuestos, entonces, y se entiende, se explica un poco la razón. Entonces, es complejo, pero se pueden hacer cosas desde ya, ¿cierto? sí, bueno, tú ves, por ejemplo, comercio establecido igual, que dice que las ventas solamente se hacen en efectivo o con transferencia. Sí, Entonces, ¿eso qué te está diciendo? claro. Es decir, que en realidad voy a tributar, o cuando tú le dices, mira, necesito factura, entonces le recargo el 19%. Sí, Entonces ya ahí, y eso ocurre muy generalmente ahora en la práctica. Entonces hay que trabajar en eso. Y también, como dices tú, bueno, el servicio siempre había tenido esta política de educar, porque en mm, realidad en los jóvenes, si tú desde muy temprana edad, tú le enseñas una conducta o una forma de cómo cuál es lo correctamente que se tiene que hacer, el niño adquiere esa responsabilidad y lo adhiere. Por ejemplo, yo me recuerdo muy bien en esos años que yo trabajaba en el Servicio de Impuesto Interno, mi hijo del medio, le hicieron una campaña en el colegio de que si fumabas tú te ibas a morir. Entonces llegó un día y dice, yo fumaba muy poco en ese tiempo, mm, ahora ya no fumo. ¿No? Pasó el comercial hace veintitantos años que no fumo. Y en ese tiempo fumaba, pero muy poco, y dice, papá se va a morir, papá se va a morir. ¿Por qué, hijo? Le dice. Mi señora le dice, no, es que el papá fuma y nos enseñaron. Y hoy día, gracias a Dios, ninguno de mis tres hijos fuma y nosotros, la familia, ninguno fuma, pero fue por un tema de que se hicieron campañas cuando niño. Ahora, siempre van a existir fumadores, esa cosa nunca va a cambiar. Pero puede claro. ser también el tema de los impuestos. Si tú le indicas a la gente, es que la gente no percibe el beneficio que le da el Estado al recaudar tu impuesto. Por, principalmente por dos temas. Primero, la gente no percibe que al tener una mejor calle, al tener mejor transporte público, a esto Sí, es todo beneficio del impuesto que tú pagas. Y el segundo es la corrupción. ¿Ya? Cuando claro. tú ves que en realidad tus impuestos son desfalcados, que hay una municipalidad que se gastó no sé cuántos millones en temas y que hubieron coima entre medio, tú dices, bueno, ¿para qué voy a pagar impuestos si al final se lo van a robar todo ello? Entonces ahí las penas deberían ser las penas del infierno. Es decir, y, ¿cómo se llama? Eh, porque en realidad son recursos que uno está pagando y quieres crear conciencia y trabajar. Bueno, ahí podemos hablar toda la tarde de esto. Claro, porque mira, yo creo que esta labor del servicio de colaborar en el deber del Estado de educar en ese sentido, porque es una responsabilidad del Estado, ¿cierto? Y el servicio tiene un protagonismo en esa función, ha sido muy ineficaz, porque con el fenómeno de los influencers, que son en general personas muy jóvenes, ¿ya? Saltó en las últimas dos declaraciones anuales de renta una explosión, ¿cierto? Un problema serio de no declarantes, ¿ya? Primero por desconocimiento, pero yo diría principalmente porque quizás nunca tuvieron una clase o los colegios nunca fueron, digamos, tuvieron un espacio para concientizar la importancia de los tributos. Entonces, son generaciones jóvenes que demuestran un poco que en verdad este tema de los impuestos es irrelevante, ¿cierto? No tiene ninguna importancia. Por lo tanto, eso es peligroso porque yo diría que la educación pública principalmente ha ido decayendo cada vez más y probablemente las próximas generaciones, no sé en qué escenario se van a encontrar en que realmente no quieran pagar, o sea, o no quieran contribuir. Entonces hay que revertir
lo antes posible ese fenómeno, ¿cierto?, de deterioro un poco de la conciencia cívica desde el punto de vista tributario, ¿ya? Y esto hay que hablarlo en un lenguaje didáctico a personas en los colegios, a los niños, ¿cierto? No basta con una discusión en el diario financiero, porque quienes leen esos diarios, digamos, son personas que ya están concientizados de estos temas. Entonces, hay harto por hacer. Pero claro, como dices tú, el podcast de hoy era sobre donaciones, así que yo creo que lo que pongamos en el título, cuando pongamos el título en YouTube, van a estar esperando que hablemos de donaciones y recién en el minuto 35 empezamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero bueno, siempre se nos escapa un poco porque en realidad Sí. la contingencia tributaria es bueno conversar, en serio. A mí me encanta conversar estos temas de las contingencias y qué está pasando y qué se está discutiendo, porque en realidad nosotros le damos otra mirada. Nosotros, si bien Sí. nosotros pertenecemos, tú abogado, yo contador, a práctica, teoría, y lo otro es que ambos formamos parte del servicio y también ahora estamos ejerciendo en forma independiente. Entonces tenemos esa doble mirada que te permite a veces visualizar cosas que uno no ve desde adentro, ¿Verdad? o alguien que no ha estado adentro no permite ver la posición de adentro del servicio. Entonces, eso es Somos lo buenos rico, intermediarios. exacto, es decir, si yo me tapo aquí la camisa, empieza a salir el SI por aquí, pero bueno, varias veces me lo han dicho mis clientes, yo le digo, pero estás tranquilo y resguardado, Sí, porque claro, sí. tampoco vamos a transgredir. No, sí, en realidad son temas que igual nos apasionan y por eso nos vamos un poco en la discusión. Así que ya, entremos en tierra derecha para que nuestros oyentes puedan disfrutar de la charla que tenemos preparada para hoy día. De lo que podamos decir sobre donaciones. A ver, Ya. yo partiría diciendo que el acto de donar bienes a terceros, ¿ya? Sean familiares, sean entidades sin fines de lucro, sea el Estado, los bomberos, quienes sea, en el fondo forma parte de una filosofía muy antigua que se llama filantropía, ¿cierto? Que es el amor a la humanidad, al hombre, que se expresa no solamente con dar buenas ideas, buenos consejos, ¿cierto? Sino que salir un poco a la calle y ver de qué manera uno puede ayudar y, entre otras soluciones, derechamente aportar recursos, ¿cierto? Dinero, bienes a personas que se encargan un poco de concretar algunos ideales, ¿cierto? Beneficencia pública, mejorar la educación, el medio ambiente, o derechamente, ¿cierto?, mejorar la condición en vida de las familias, ¿ya? Entonces, ese acto que es instintivo, forma parte de la naturaleza humana, en algunos países se favorece mucho más, ¿cierto? Se incentiva. Hay países, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una regulación que favorece muchísimo la filantropía, ¿ya? Y eso, en alguna medida o en gran medida, es positivo, ¿cierto? Porque hace que en el fondo el Estado me acompañe en este proceso de contribuir a que el otro sea mejor persona, que pueda realizarse, ¿cierto? En Chile todavía estamos en pañales con esa idea, ¿cierto? El Estado se supone que acompaña a los privados, ¿cierto? Hay un principio de subsidiariedad, pero parece muy teórico todavía, ¿ya? Desde el punto de vista tributario, la donación requiere un acompañamiento, requiere que la legislación tributaria fomente este tipo de actos, porque de lo contrario, el donar sale caro para las personas, ¿cierto? O sea, hay que pagar un impuesto. En primer lugar, el donar es un hecho que se grava con un impuesto, que en este caso es el impuesto a las donaciones, que es la ley 16.271, que grava la donación y la adquisición de bienes por causa de muerte, ¿ya? Pero también tiene otros efectos en la ley de la renta, que pueden desincentivar que una empresa, que una persona pueda donar bienes. Entonces,
a lo largo de los años se han ido incorporando desordenadamente leyes específicas, ¿cierto?, que favorecen la donación para ciertos fines deportivos, políticos, culturales, educacionales. Hay una lista súper grande, ¿ya?, de fines específicos, cada una de las cuales tiene requisitos especiales, ¿cierto?, y beneficios específicos. Básicamente, el beneficio es que la donación, primero, que exenta del impuesto a las donaciones, pero además que el donante pueda aprovechar tributariamente esa donación, sea como un gasto, sea como un crédito o ambas, ¿cierto? Eso por un lado, ¿ya? Sin embargo, todavía falta un poquito más de medidas que favorezcan desde el punto de vista tributario este tipo de conductas que ojalá sean consideradas al menos en próximas reformas tributarias. En la reforma tributaria que actualmente se está discutiendo, al contrario, se están limitando todavía más las normativas sobre donaciones. Entonces, la idea es que se pueda favorecer todavía más. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, yo creo que tú tienes preparado algunas palabras en relación a cómo es el escenario hoy cuando una persona quiere donar. Yo creo que sería bueno quizás separar, por un lado, las donaciones que se hacen a familiares, ¿cierto?, a terceros, personas naturales, básicamente, que están en un contexto de planificación familiar, ¿cierto? Es decir, no esperar que se muera la persona para que los terceros familiares puedan adquirir bienes, sino que son traspasos en vida, ¿ya?, lo que tiene un efecto tributario, de aquellas otras donaciones que suelen hacer los contribuyentes, ¿cierto? Las empresas principalmente, la primera categoría que pueden tomarse de alguna de las diversas normas sobre donaciones para apoyar a ciertos fines públicos y con el derecho a ciertos beneficios tributarios. Sí, sí, más o menos eso conversamos, de que vamos a dividir un poquito en dos la presentación. Por un lado, las donaciones, como dices tú, que están reguladas por la ley de herencia y donaciones, ¿ah? Principalmente, y también vamos a hablar un poco de la nueva ley de donaciones, ¿cómo se llama?, que se publicó el 12 de abril del 2022, que está no hace mucho, la ley 21.440, que modifica la ley de rentas municipales y que permite esta nueva ley de donaciones. Vamos a hablar un poquito más de ese tema. Pero también, respecto a la introducción que tú hiciste tú, las donaciones han existido y están como gasto aceptado dentro de la ley de la renta, siempre y cuando sea ciertas instituciones, y regulado en el artículo 31 de la ley de la renta, pero también, como tú mencionabas, hay diferentes artículos específicos o leyes especiales para ciertos sectores o áreas que se quiere regular. Una vez un profesor me dijo que en realidad la donación, y que se aceptara como gasto o como crédito en algunos casos, viene siendo una persona que quiere darle un destino específico a los impuestos que tendría que haber pagado, ¿ya? En vez de que entre en arca fiscal y que el fisco destine y dice, mira, ¿sabe qué? Esto entra todo a la arca fiscal y yo veo cuáles recursos destino a educación, a salud, etc. En el caso de la donación, yo específicamente mis impuestos los quiero donar a la Universidad X para desarrollar tal proyecto de educación, o quiero traer, no sé, un concierto a Chile para que todo el mundo lo pueda ver, entonces hago esa donación para traer a este artista específico, etc. Entonces, más o menos por ahí va el tema del concepto de la donación. Ahora, como todo esto en un tiempo se desbandó, es decir, no cumplió su objetivo principal, había muchas empresas o instituciones que donaban, pero a cambio recibían una retribución. Por ejemplo, siempre ha sido el caso que yo le voy a hacer una donación a la universidad y ellos después le dan una beca a mi hijo, entonces salía ahí, ¿cómo se llama? No era el fin. Al final yo pagaba la educación de mi hijo sin pagar impuestos, porque en realidad el fisco me lo pagaba. ¿Ya? Además que Entonces, eso está regulado como delito expresamente. hoy Aquí día, pero en siempre esa hay época no, restricciones. es decir, Sí. hasta que se cubrió esto, había, por ejemplo,
instituciones que decían, bueno, vamos a traer al Ballet Bolshoi o a tal, y sí, pero me reserváis las primeras 10 filas porque en realidad yo voy a invitar a mi familia, voy a invitar a mis clientes, etcétera. Entonces eso hoy día no está permitido. Aparte que se estableció también un límite global de las donaciones, es decir, yo no podría, Sí, cada donación tenía su límite propio, entonces si la suma de las donaciones al final, gran parte de la tributación que tenía una persona al final caía dentro de las donaciones y no terminaban pagando impuestos. Entonces se hizo un límite, se establecieron varias reglas. Estamos hablando de las donaciones que hacen principalmente las empresas o las personas a ciertos proyectos sí, o actividades distintas a lo que vamos a conversar. Entonces, ahí sale esta nueva ¿cómo se llama? Esta nueva ley, que lo vamos a conversar un poquito más de detalle, pero primero entremos en el área de las donaciones que se hacen entre seres, entre vivos, ¿cómo se llama específicamente? claro. Claro, a ver, la ley 16.271 establece, ¿cierto?, que la donación de bienes en forma irrevocable, ¿ya? Es decir, yo te dono a ti, pero después no me puedo arrepentir, ¿ya? Salvo que existan ciertas circunstancias, ¿ya? Como ingratitud, ¿ya? Pero la regla es que, o el Código Civil dice que la donación es un acto irrevocable, ¿ya? Y que consiste básicamente en el empobrecimiento del donante y el enriquecimiento del donatario, ¿ya? Cumpliéndose esa fórmula, el donatario incrementa su patrimonio, ¿cierto? Pero no tributa como con los impuestos a la renta, porque de hecho expresamente existe un hecho no grabado, un hecho no renta en el artículo 17 a los bienes adquiridos por donación. Entonces, sale del impuesto a la renta, pero se graba con este impuesto a las donaciones, ¿ya? La ley establece, por regla general, ¿cierto?, que toda donación de bienes tiene que someterse a un procedimiento judicial que se llama insinuación, en que se le pide al juez que autorice esa donación y se acredita, ¿cierto?, que el donante tiene bienes suficientes, que no va, digamos, no va a quedar sin nada luego de esa donación, que no se afectan derechos de terceros. Un procedimiento judicial voluntario, que se le llama voluntario en el sentido de que no existe una contienda entre partes. Se acreditan antecedentes, ¿cierto? Y el juez autoriza, previo pago del impuesto a las donaciones, que ahora se hace en formato online, que es bastante sencillo. El servicio gira directamente el impuesto, facilita ese proceso y por lo tanto el giro ya lo acompaña el tribunal resuelve más o menos rápido. En un plazo de 2 o 3 meses pudiera perfectamente salir una sentencia de donación, porque ya el trámite ante el Servicio de Impuesto Interno es bastante expedito, ¿ya? Entonces, cumpliéndose ese procedimiento, el juez autoriza y ordena que se documente ese contrato de donación, ¿ya? Y que se practiquen las inscripciones, si es que corresponde, por ejemplo, si es que se dona un bien raíz, etc. ¿Bien? Bueno, el impuesto a las donaciones es un impuesto que debe declarar y pagar. Es un impuesto que recae sobre el donatario, ¿cierto? Sobre el que recibe el bien, ya que es el que se mejora su situación patrimonial. Bien, eso como primera cosa. Y es un impuesto que tiene una tasa progresiva, ¿ya? Similar un poco a la lógica del impuesto global complementario, ¿cierto? Tiene tramos y llega a un máximo del 25%. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? La ley contempla de alguna manera un cierto beneficio cuando la donación se hace a familiares, sobre todo a aquellos familiares más cercanos, ¿cierto? A los hijos, a la cónyuge. Eh, Hay una exención de 60 UTM, a diferencia de las 600 UTM que la rebaja cuando se trata de herencia, ¿ya? Que es un Claro. mismo impuesto, pero grava tanto la herencia como la donación, ¿bien? Bueno, en el caso de la donación tiene una rebaja pequeña, pero cuando además se dona a terceros que no son parientes cercanos, se aplica un recargo de hasta el 40%, ¿ya? Entonces, implícitamente un poco la ley
trata de conducir a que las donaciones se hagan a terceros familiares cercanos, ya que en el fondo el patrimonio se conserve un poco en las familias, porque si no sale más caro. No es que no se pueda, pero sale un poco más caro, ¿ya? Eso es muy resumidamente la lógica del impuesto a las donaciones, ¿ya? Sí. Bueno, Yo te es un impuesto. preguntaría, ¿podré donar todo lo que tengo? O sea, se pueden hacer donaciones universales, pero uno tiene que acreditar que va a quedar con medios para una congrua subsistencia, dice la ley. O sea, hay que acreditar que va a estar en condiciones de poder mantenerse luego de esa donación, ¿ya? Ahora, es un impuesto, como decía, que llega a una tasa del 25%. Claro, si se trata de un patrimonio muy relevante, el impuesto puede salir muy caro, ¿ya? Pero en el común de los mortales, ¿ya? Si están en un escenario, ¿cierto?, en que los papás tienen ciertos bienes raíces principalmente, o participaciones sociales, y están pensando en transferir en vida esos bienes, ¿ya? A lo que se recurría antes eran ventas que finalmente no se pagaban, ¿cierto? Simulaciones, ¿ya? Simulaciones u otros actos que antiguamente se podían hacer, ¿ya? Pero que ahora no, que ahora Igual pueden se ser, hace. claro, que pueden ser cuestionadas por elusión o derechamente como donaciones encubiertas o como ciertos delitos. Entonces, cuando se le quiere donar en vida a un hijo que tal vez no tiene recursos suficientes, que no puede acreditar porque está en la universidad, está en el colegio recién, es muy difícil, digamos, crear o proponer un contrato compraventa de esos bienes porque no va a tener recursos como justificar, ¿cierto? Si fuere llamado por el servicio a una justificación de inversiones, probablemente esa adquisición, además se va a grabar con un impuesto global complementario en cabeza del joven, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, la alternativa de la donación es una alternativa interesante, ¿ya? Es una alternativa interesante porque el impuesto no es tan relevante. Como ejemplo, ¿cierto? Si un padre le quiere donar un bien raíz a un hijo, el bien raíz se tiene que valorizar de acuerdo a esta norma de impuesto a las herencias y donaciones, y básicamente utiliza el avalúo fiscal, salvo que se haya adquirido hace menos de 3 años, ¿ya? Pero el avalúo fiscal. Y por lo tanto, una propiedad de 100 millones de pesos que se dona a un hijo pudiera dar lugar a un impuesto de no más allá de 1,5 millones de pesos. Entonces, es un impuesto bastante marginal que resuelve una serie de problemas que se da con contratos en que en verdad no se puede justificar una compraventa o una operación onerosa, ¿ya? Resuelve desde ya y por lo tanto cuando adquiere ese bien y el servicio llame al hijo a justificar inversión, va a poder acreditar, ¿cierto?, que lo adquirió por herencia, que se pagó el impuesto y no tiene que estar acreditando ningún pago en cuota ni ningún otro modalidad contractual de las que se utilizaba. Entonces es una alternativa conveniente desde el punto de vista tributario, pero también uno tiene que tener presente, ¿cierto?, ciertas reglas de sucesión, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una cónyuge y 3 hijos, yo no podría donarle todos mis bienes a una sola persona porque voy a tener que otorgar al menos una parte de mi herencia, de mi patrimonio, a ciertos herederos forzosos, ¿ya? Y por lo tanto, eso también hay que tener presente el ala civil, ¿cierto?, de que hay ciertas personas que necesariamente tienen que adquirir alguna parte de ese patrimonio, ¿ya? Pero bueno, eso se puede de alguna manera modular porque básicamente la ley lo que dice, si usted tiene un patrimonio de 100, ¿ya?, y se muere y tiene ciertos familiares eh, legitimarios forzosos, ¿ya?, usted tiene que dejarle al menos una cuarta parte de esa torta a ellos en una fórmula que dice la ley, bueno, se le mejora la situación a la cónyuge y al resto de los hijos en parte iguales, ¿cierto? Y ahí hace una distinción dependiendo si hay una cónyuge y un hijo, cónyuge y varios hijos hasta 6, y después y se va distribuyendo. Entonces, al menos una cuarta parte tiene que distribuirse de esa manera, ¿ya? Luego, la ley, perdón, una mitad de esa torta se tiene que utilizar aplicando esa regla, ¿ya? Después viene la cuarta de mejoras, que uno puede mejorar a uno de estos herederos o sus descendientes, ¿cierto? Le puedo dar
toda esa cuarta a un nieto, por ejemplo. Y después queda la cuarta de libre disposición que se puede distribuir libremente a cualquier persona que no necesariamente sea familiar. Entonces, hay que tener presente también este alcance civil, ¿cierto?, de respetar ciertas legítimas forzosas, ¿ya? Y de la mano con el efecto tributario de esa donación. Y esa alternativa le puede dar tranquilidad a una persona, ¿cierto?, en el sentido de transferirle en vida los bienes, ¿ya?, en una forma que no sea después cuestionada por el Servicio de Impuestos Internos, pero también resuelve una serie de problemas familiares, ¿cierto?, sucesorios, y por lo tanto la persona no tiene que esperar que se muera para poder entender traspasados sus bienes a esta persona. ¿Sí? Eso básicamente, en el fondo, el esquema general de la donación de bienes. Cuando se trata de empresas, cuando se trata de contribuyentes de la primera categoría, ahí como que tienen más importancia esta serie de leyes que establecen beneficios para la donación, porque en primer lugar exime del trámite de la insinuación, ¿ya?, que eso ya es un alivio a no tener que someterse a este procedimiento judicial, aunque no es largo como contaba, sino que es más o menos corto. Pero además no solo exime el impuesto a las donaciones al donatario, sino que también le da otro apoyo al donante, ¿ya?, que en este caso puede ser un gasto necesario, un gasto deducible, o bien un crédito o una combinación de ambas, ¿cierto?, con ciertos topes. Entonces ahí uno tiene que ir a mirar cada ley. Por ejemplo, en el caso de los incendios que ha habido en el verano y en otros veranos, uno puede apoyarse en ciertas leyes específicas, ¿cierto?, en la ley de rentas municipales, que tiene beneficios, hay otras leyes más antiguas que establece menos restricciones y se apoyan en esa ley. Entonces, ahí uno tiene que ir jugando de alguna manera para ver dónde hago calzar esta donación en una ley especial que me permita al menos aprovechar algún beneficio fiscal. Sí, sí, bueno, las empresas tienen una serie de beneficios, pues, especialmente cuando hay esta serie de catástrofes y que se pueden hacer donaciones, ya sea en dinero o en especies, ¿ah? Y hay una serie de beneficios, como por ejemplo poder utilizar el IVA crédito fiscal de esa donación o poder rebajar impuestos. Sí, pero un poquito más o menos con el tema que tú indicabas respecto de estas donaciones. Yo puedo donar todos los bienes que tenga, ¿cierto? Digamos, me refiero a todo tipo de bienes. Pueden ser acciones, pueden ser derechos, hablamos de bienes raíces, dinero en el banco, etcétera, ¿cierto? Eso, ahí no hay ningún tipo de restricción o algún tipo de bien que no se pueda donar. No hay ninguna limitación. O sea, puede tratarse de dinero o de bienes. O sea, ahí, frente a esa libertad, ¿cierto?, uno tiene que considerar, bueno, cuál es el impuesto que va a aplicarse en esa donación. Por ejemplo, no es lo mismo donar acciones que donar derechos sociales, ¿cierto? La valoración es distinta, ¿ya? ¿Dónde está esa forma de valoración? Bueno, está en la misma ley de herencia y donaciones. Utiliza supletoriamente el concepto de valor corriente en plaza, que es el concepto que está en el Código Tributario, en el artículo 64. También se utiliza acá. Hablamos Entonces, también para el impuesto al lujo. y también para el impuesto al lujo, efectivamente. Entonces, es un valor básicamente de reposición de ese bien. ¿Cuánto pagaría un tercero independiente? Cosa muy teórica, pero ese es el concepto que se aplica para buena parte de los bienes que se pueden donar, ¿cierto? Acciones, pero los bienes raíces tienen normas específicas, ¿ya? Todavía la ley, de alguna manera, es menos gravosa para donar bienes raíces. Por lo tanto, cuando una persona tiene este tipo de bienes, la donación puede ser conveniente en el sentido que la base imponible no va a ser tan alta, considerando que siempre hay diferencia entre el valor fiscal y el valor comercial, ¿cierto? Lo mismo en el caso de derechos sociales, ¿ya? Ahí la ley utiliza la fórmula de decir, mire la sociedad que tiene y los activos los valoramos de acuerdo a mis normas, ¿cierto?
agregue ciertos valores intangibles, deduzca el pasivo exigible acreditado y con eso el valor neto es la base imponible. Entonces, si usted quiere donar el 50% de sus derechos sociales, sería la mitad de ese valor neto determinado. Entonces, uno tiene que distinguir cómo se valora cada uno de los bienes. Y por lo tanto, la decisión entre donar dinero o donar derechos sociales o donar una propiedad puede incidir un poco en el impuesto que se va a aplicar de acuerdo a estas normas de valoración. Sí, si estamos hablando de activos relevantes y como tú mencionabas respecto de esta suerte de simulaciones que había en el pasado, que bueno, yo creo que ya no existen porque en realidad son más fiscalizables en la actualidad. Entonces, la alternativa de realizar donaciones para traspasar, ya sea parte importante de los derechos o acciones que yo tengo en una empresa a mis herederos en la actualidad y no esperar a que la persona fallezca, es una alternativa que hay que considerar, porque en realidad el costo tributario versus, aparte del beneficio que tiene la exención, si bien no es muy alta, pero igual hay una exención para los ¿cuánto se llama? Los parientes más cercanos. La tasa tiene un tope del 25%. Entonces, si yo entro a evaluar entre vender y que no me pueda justificar y tener que pagar un impuesto global complementario, o ya sea el impuesto que me afecta a mí como contribuyente, versus esta tasa máxima del 25%, yo creo que ahí hay que considerarlo. Bueno, y también fue una práctica que se ha ocupado bastante y que se ha comentado mucho en el ámbito económico tributario en las últimas grandes fortunas del país que han estado realizando donaciones a los herederos. Entonces, es una alternativa que se puede usar. Por el momento no hay conflicto de tema de que sea un tema de elusivo, porque está regulado y está con todas sus reglamentaciones bien establecidas, así que aplicando bien los temas, los valores, aparte que para calcular el impuesto pasas por una revisión del Servicio de Impuesto Interno, así no llega a erigir en los montos que tú presentas, sino que hay una revisión también de la forma de valorizar, principalmente, como tú mencionabas, la fórmula de cálculo de los derechos sociales, el capital propio tributario, es la misma fórmula de cálculo. Cambia así con el tema de las pymes, como lo hablábamos el otro día en el caso del término de giro. En el caso del término de giro de las empresas que están acogidas al régimen PYME, habla de que se determinará el capital propio tributario al término de la empresa, pero no se refiere al capital propio tributario simplificado que estamos haciendo para efectos de calcular el RAI, sino que es del capital propio tributario que está establecido con las disposiciones tributarias. Entonces cambia un poco ahí para efectos del régimen ProPyme. Pero en general se puede usar esta no sé, llamarla herramienta que está establecida en la ley de herencia y donaciones para efectos de planificar el traspaso de bienes, derechos o acciones a mis familiares más cercanos. Claro, donar bienes por sí misma no es una actuación elusiva, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente, ¿no? No hay un sesgo por el hecho de donar bienes, ¿ya? El cuestionamiento o el matiz elusivo quizás pudiera darse en el contexto que va de la mano con este proceso de donación, ¿ya? Ahí uno tendría que ir a ver, bueno, por qué se está haciendo y si hay algo adicional que pudiera, digamos, hacer concluir a la administración de que existe una ilusión. Pero el decidirse por donar bienes en vida no constituye un acto elusivo, porque además se está pagando un impuesto que es el impuesto que corresponde, ¿ya? Existe una norma especial para evitar la elusión en materia de donaciones que en el fondo persigue un poco la donación encubierta, ¿cierto? Que se trata de ciertos contratos en que se establecen obligaciones que no se cumplen, o ciertos contratos onerosos que las prestaciones tampoco se cumplen y por lo tanto no le queda otra al fisco de reconocer que debajo había una especie de donación escondida, ¿ya?
En ese caso, sí, el Código Tributario faculta el servicio a perseguir, a ir a cobrar ese impuesto, pero también establece ciertas sanciones, ¿ya? La norma antielusión general frente a una donación pura y simple no tiene por qué estar ahí, ¿cierto? Porque no es una operación elusiva, tiene una explicación, o sea, la persona tiene todo el derecho de donar bienes, ¿ya? Y para eso se sujeta y, como tú dices, se apersona ante impuestos internos para declarar el impuesto que corresponde, porque el juez no autoriza si es que no se ha pagado, no se acredita el pago del impuesto a la donación, así que es importante tenerlo presente, ¿ya? Y bueno, yo diría que últimamente se ha dado bastante esta práctica de donar justamente por las complicaciones que se da a la hora de traspasar bienes mediante contratos que en el fondo no se pueden justificar, ¿ya? Y considerando además la carga tributaria que por lo general puede no ser tan agobiante para poder traspasar en vía estos bienes. Así que la invitación está, en el fondo, a utilizar esta lógica, esta normativa. El proyecto de ley tributario está contemplando algunas modificaciones en materia de impuestos a la herencia, ¿ya? Que va a complicar un poco más, restringir, por ejemplo, la donación revocable, que esta donación no irrevocable y por lo tanto que no se grava con el impuesto a las, a las donaciones, ahora se van a gravar si es que se aprueba la ley, ¿ya? Eh, Cuestión que uno podría decir, mira, uno tiene todo el derecho de donar revocablemente porque voy a ver cómo se comporta este donatario a lo largo de la vida, ¿cierto? Y si me es ingrato y me abandona, bueno, puedo dejar sin efecto esa donación. Uno perfectamente lo podría hacer y eso no podría ser cuestionable, ¿ya? Pero el servicio estableció o emitió algunos oficios marcando un poco la desconfianza en relación con las donaciones revocables porque se harían precisamente porque no se graban con el impuesto a la herencia, a las donaciones de herencia, porque no se trata de una donación irrevocable. Bueno, eso se va a resolver un poco con esta ley si se aprueba, porque se va a grabar todo tipo de donación, incluso las revocables. Hoy lo que existe es que la donación revocable no se graba, sería un hecho no grabado con el impuesto a las donaciones, pero que podría eventualmente ser cuestionada por el servicio en la medida que no exista otra razón jurídica quizás, o jurídica más bien, que pudiera explicar la decisión de donar en esos términos. Mira, interesante tema que se puede aplicar, ¿ya? Hay que estudiar un poquito más y analizar estas alternativas. Sí. Bueno, no sé si tú quieres decir algo en relación a estas leyes de donación, fondo, si en verdad son convenientes o no, porque claro, tú dices que hay un límite global, ¿cierto? Ahora en materia de donaciones, cuando uno no puede donar todos los bienes, ¿ya? Pero cuando se trata del beneficio del gasto, el crédito, pareciera ser que el aporte que hace este donante, que consiste en el bien que dona, pero además en el menor impuesto que termina pagando, parece ser superior al valor del monto donado nomás, ¿eh? No sé si me Sí, mira, explico, pero en realidad hay que ir al fin principal, es decir, ojalá todas las donaciones buscaran un fin, como mencionabas tú, de regalar algo o ¿cuánto se llama? Eh, de hacer un bien, ¿ya? Pero en la práctica nos encontramos que en realidad a veces se persigue más el beneficio tributario que el fin de donar propiamente tal. Ahora, sí, hay de todo en la Viña del Señor, pero en general hay un montón de leyes de donaciones distintas, ya las mencionamos. A mí me ha tocado aplicar varias de ellas y en la práctica son bien beneficiosas para los donantes, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y cumplen su fin, ¿ya? Y hay algunas que están un poquito más que estaban menos reguladas y que tenían que cumplir ciertos requisitos y que a veces no permitían la persona que, aunque estaba interesada en hacer la donación, tenía la duda porque si tenía pérdida tributaria al final del ejercicio, en vez de tener un beneficio tributario, se transformaba en una carga porque tenía que pagar el gasto rechazado de esa donación por no tener
justamente cómo aplicar el tope que tenía establecido, en este caso un porcentaje de la renta líquida disponible. Si tenía pérdida no lo podía aplicar, por lo tanto toda la donación se transformaba en un gasto rechazado. Y se pensó en un principio en hacer una sola ley de donaciones que agrupara todas las leyes, ya como una forma de una suerte de regulación de este beneficio que está establecido en diferentes leyes. Y al final el Ejecutivo optó por crear una nueva ley, ya un nuevo, dentro de toda esta cantidad de leyes que hay, optó por crear una nueva ley que fuera un poco más beneficiosa para el donante y se perdiera un poco esta suerte de, ¿cómo se llama?, de inseguridad al saber si al final del ejercicio va a tener pérdida o no pérdida, porque en realidad igual tiene un tope, pero se regula si al no tener, ¿cómo se llama?, una renta líquida sobre la cual aplicar el tope, lo aplica ahora sobre el capital efectivo. Entonces ya tengo otra comparación. Entonces ya en la práctica no debería ser un gasto rechazado. ¿Ya? Y por eso se tramitó en el Congreso y se publicó la ley 21.440, que viene en cierta forma a modificar la ley de rentas municipales e incorpora una nueva sistema de donaciones, ¿ya? Y este sistema nuevo de donaciones principalmente está enfocado a donaciones que se realizan a instituciones que sean sin fines de lucro, ¿ya? Pero, y tiene Entonces, una definición bastante amplia. En el fondo se pueden utilizar diversos fines benéficos. Recuerdo yo que era el cuidado de animales también, el medio sí, ambiente, sí, no, mira, de género. hay un montón de instituciones que se pueden incorporar, pero para eso primero tienen que estar regidas por, ¿cómo se llama?, por el Código Civil, que son las corporaciones y fundaciones, también el cuerpo bombero, ¿ya? También puede recibir, las entidades de culto y religiosas también pueden recibir este tipo de donaciones, ¿ya? Y lo que tienen que ofrecer estas entidades es que tienen que ser instituciones de beneficio público, es decir, que ofrezcan servicios y actividades a toda la población o a un grupo específico con ciertas características generales, ¿ya? Y ahí entramos a estas instituciones que tú mencionabas, que pueden ser de tipo de desarrollo comunitario, a instituciones que ayuden con el tema de la salud, a educación, a este tema de la tenencia responsable de mascotas, medio ambiente, deporte, etcétera. Es decir, siempre y cuando yo cumpla con el requisito de estar constituida como una corporación o fundación, de acuerdo con los términos legales establecidos en el Código Civil, yo puedo recibir este tipo de donaciones. Pero también se amplía el ámbito de quienes pueden ser donantes, ¿ya? Porque los donantes pueden ser contribuyentes que estén afectos al impuesto de categoría, tanto al régimen general como al régimen de las pymes, ¿ah? Incluyendo el sistema de transparencia tributaria, es decir, un contribuyente que esté acogido al artículo 14, número 8, también podría hacer donación y tener este beneficio tributario. Los contribuyentes del impuesto global complementario, es decir, las personas naturales que residen en Chile, también pueden hacer donaciones y tener beneficios tributarios. Los contribuyentes de segunda categoría, es decir, aquellas personas que obtienen renta del trabajo, también se pueden acoger, y también los contribuyentes del impuesto adicional, ¿ya? Es decir, todo este tipo de contribuyentes pueden ser donantes y tener beneficios. Ya, pero ¿cuáles son los beneficios tributarios de realizar este tipo de donaciones reguladas por esta ley? Ya, es que, ya lo mencionamos, primero no hay un trámite de hacer una insinuación judicial, es decir, ya no es necesario recurrir al juez para que me autorice a hacer esta donación. ¿Ya? Tampoco se afecta con el impuesto a las donaciones que tú acabas de mencionar, ¿ya? En el caso de las personas o empresas, esto es un gasto aceptado para efectos de rebajar la base imponible del impuesto de una categoría, y también para los contribuyentes de segunda categoría o para los contribuyentes de impuesto complementario o adicional, ¿ya? Y de ahí, bueno, se establece una serie de límites, porque tampoco podemos dejarlo a la libertad de donar todos los bienes que uno tenga, ¿ya? Y rebajar completamente la base imponible. Por lo tanto, en el caso del contribuyente de primera categoría,
pueden deducir un monto máximo de 20.000 UTM, ¿ya? O comparado con el 5% de la RLI, si yo tengo pérdida, tengo otro tope que sería el 0,48% de capital propio tributario, o si tengo capital propio tributario negativo, podría ser el 0,16% del capital efectivo, que ahí sí las empresas tienen, en este caso, Buen techo. claro, se puede determinar un capital efectivo. Y por eso, entonces este beneficio también se puede aplicar para las empresas que tienen pérdida tributaria que antiguamente perdían este beneficio. Claro. Entonces los contribuyentes de segunda categoría igual tienen un tope, en este caso un poco menor, son 10.000 UTM y 5% de la base imponible del impuesto respectivo, con ciertos topes que también están regulados en la ley. ¿Ya? Para esto, para acogerse a esta nueva ley de donaciones, las entidades que pueden recibir donaciones y las donatarias tienen que inscribirse en un registro que tiene el Ministerio de Hacienda. Para eso ellos tendrán que determinar cuáles son los, dentro de los que mencionamos, estoy destinado a recibir la donación, si va a ser para efecto de educación, efecto de salud, tenencia responsable de mascota, etc. Y cumpliendo ciertos requisitos que establece el Ministerio de Hacienda, tú quedas registrado a través de una resolución en este registro público y a contar de eso tú puedes empezar a recibir este tipo de donaciones, para lo cual tú tienes que emitir un certificado de donación, ¿ya? Este certificado está regulado por el Servicio de Impuesto Interno a través de una resolución, la 77 del 31 de agosto del 2022. También hay un circular, la 49 del 18 de octubre del 2022, que imparte instrucciones respecto de estas materias. Y lo importante de este tipo de nueva ley de donaciones, que se le llama, es que las donaciones pueden ser en dinero o en especies, ¿ya? Entonces, yo puedo donar, ya sea, por ejemplo, una institución de una corporación o fundación que esté dedicada a atención a personas en situación de discapacidad, ¿ya? Yo podría donar una silla de ruedas perfectamente, que lo tengo entre mi activo fijo o mi activo mercadería, y donar a esta institución una silla de rueda para una persona que lo requiera. Para eso yo tengo que hacer un documento tributario, una guía de despacho que no implique venta, y la institución, al recibir esta silla de ruedas, debe emitirme un certificado que está regulado, como ya lo mencionamos, y después se informa una vez al año al el Ministerio de Hacienda a través de las aplicaciones que tiene contemplado, ¿ya? Es importante mencionar que esta nueva ley, el objetivo principal es de alguna forma regular, porque hoy día las instituciones que pueden recibir donaciones de las otras leyes que están contempladas, no hay un ente que los regule y que los tenga agrupados, ¿ya? Por ejemplo, unas donaciones para fines culturales, no están, las instituciones que reciben las donaciones no tienen que estar inscritas en el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, ¿ya? Cualquier institución que sea cultural y que presente un proyecto podría recibir una donación de fines culturales, pero no está regulado como esta nueva incentivo. ¿Mm? Así que es una nueva forma de hacer donaciones que ya está en práctica. Nosotros aquí asesoramos a dos empresas, a dos instituciones, corporaciones o fundaciones que ya lo están ocupando. Lo apoyamos en cuanto a los registros, a los certificados y a la forma de recibir las donaciones. Y las empresas también le preparamos de cierta forma alguna charla como para que puedan saber los beneficios tributarios que pueden obtener a través de este tipo de donaciones. Claro, bastante conveniente, pero no deroga el resto de las leyes sobre donaciones. Entonces, si es que por X razón, ¿ya? No me sirve esta nueva modificación a la ley de rentas municipales, uno perfectamente puede ir a buscar a otras de las leyes de donación, ¿cierto? Sí, Ejemplo, en como el te caso de mencioné, los es decir, liceos. para los donatarios que pueden recibir esta donación tienen que estar inscritos en el Ministerio de Hacienda. Entonces, Para esta yo nueva puedo norma, ¿sí? ser, claro, con esta nueva norma. Entonces puede ser una corporación o una fundación que no esté inscrita en el Ministerio de Hacienda, pero que realice un proyecto, por ejemplo, cultural.
Entonces, Sí, presentará su proyecto, lo hará, desarrollará a través del Ministerio de la Cultura, será aprobado el proyecto y puede recibir donaciones por efecto de la ley de cultura, ¿ya? Donaciones culturales y tendrá los beneficios establecidos ahí, pero nadie le obliga ¿cómo se llama? A estar inscrito en algún registro. En este caso sí, tienen que estar inscritos. perfecto, perfecto. Ya, pues yo creo que hemos hecho un repaso general. Nos falta abordar hartos temas sobre donaciones, por ejemplo, las donaciones que vienen del extranjero, en algunos casos no se graban con impuestos, y otras situaciones más específicas en materia de filantropía, pero yo creo que están al menos esbozados los principales y bueno, también la invitación es a que nuestros auditores nos comenten, ¿cierto?, en el video y podamos nosotros ir quizá enriqueciendo la discusión en los comentarios. Así que la invitación Ojalá, está pues, hecha para que ojalá que nos aporten. hagan sus comentarios, sus notas o agregar un poco más a lo que hemos conversado, porque en realidad es bonito conversar estos temas y ya hemos tenido algunas interacciones o personas que nos han comentado y se agradece el interés. Sin duda, sí. Bien, yo creo que damos por cerrada la actividad de hoy y yo creo que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, ¿cierto? De todas maneras, si Dios quiere, estamos aquí en un nuevo capítulo de La Hora del Tax. Perfecto. Ya, pues, don Pedro, un abrazo y que esté Buen fin muy de bien. semana. Gracias, que estés muy Igualmente. bien. Chao, chao.